¿Se excede a veces? Claro que se excede. Mm. ¿Sí? Es como por ahí, en el consultorio yo pongo el ejemplo, es como una mamá o un papá sobre ultra, hiper, recontra protector que todo el tiempo me está alertando de los cuidados, ¿no? Mm. Yo tenía un pacientito que daba un ejemplo para esto que estás contando vos. Una vez se define él y me dice que él era como el auto que estaba afuera de su casa. Entonces yo le pregunto por qué. Y al parecer tenían problemas con un vecino porque la alarma del auto sonaba todo el tiempo. Entonces este pequeño, o sea, tiene 9 años, y él decía, ese auto tendría que sonar solamente si hay peligro de que alguien lo robe o algo le está pasando. Ese auto suena todo el tiempo y no nos deja dormir. Entonces me dice, yo soy el auto. Me pareció increíble, digamos. Un espectáculo. Sí, Un realmente. espectáculo, ¿sí? Sí. Él se hizo solo la sesión. Genial, genial. Lo podríamos traer Sí, acá a que nos explique un poquitito da un más. poquito de cátedra. Genial, genial. Ahí donde se ve que la creatividad de los niños obviamente tiene el componente de infinitud Mm. y siempre vamos a estar aprendiendo de los niños. Entonces, se entiende un poquitito el componente adaptativo, Sí. Ujú. función adaptativa que tiene la ansiedad. Como les decía, si nosotros nos enfocamos en los inicios de la humanidad, el ser humano necesitaba cazar, buscar refugio y obviamente buscar perpetuar la especie, que es la descendencia, ¿no? Mm. Entonces, para salir, el ser humano necesitaba de esta amígdala para que la amígdala le vaya avisando de los posibles peligros, de las posibles amenazas, de los posibles depredadores, porque esa es la función que tiene la amenaza. Avisarme, cuidado, has escuchado un ruido, ese ruido es el rugido de un depredador. Entonces, guárdate, no salgas porque te vas a morir. Desde ahí que hemos heredado ese funcionamiento. Y hablando de herencia, los estudios actuales nos muestran que sí es hereditario el componente de ansiedad, por una parte. Hay estudios que hablan del 40, otros estudios hablan del 60, pero en definitiva, si nosotros tomamos entre 40 y 60, la mitad, un 50% de heredabilidad. Es decir que hay un 50% de probabilidades de que si mi mamá o mi papá han sido ansiosos, yo también sea ansioso. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos un componente genético? Sí. Ahora entiendo todo. Se nos abrió la... Ahora entiendo todo. Cualquier cosa le echemos la culpa a los primeros seres humanos. Ok. Desde ahí viene la ansiedad. De nuestras mamás. También. La culpable de todo. Siempre, siempre. Bien, entonces tenemos el componente genético. Tenemos el componente filogenético, ¿sí? Que es el común de nuestra especie. Y también tenemos un componente, por ahí Cande hablaba de la historia de cada persona, ¿sí? Es decir que si yo encima que tengo genes que me predisponen a la ansiedad, a lo largo de mi vida he podido vivenciar experiencias amenazantes, y en esto amenazantes no necesariamente son literales amenazas, sino eventos traumáticos, desde violencia, desde abusos sexuales, desde bullying, por ahí se me ocurren cosas grandes, ¿no? Pero a medida que vamos viviendo todas esas cosas, nuestra amígdala se va sensibilizando, se va programando como has tenido una amenaza acá, has tenido un problema acá, has tenido un trauma acá, has tenido violencia acá. Entonces esa amígdala se va acomodando para no volver a sufrir. Entonces se sensibiliza como la alarma del auto que te ponía de ejemplo el pacientito este. ¿Mm? Entonces esa alarma va a empezar a sonar, a dispararse a cada rato, en cada evento, ¿sí? Lo que da como consecuencia la famosa ansiedad patológica. ¿Mm? Ok. Que es cuando no sé si cualquier cosa, pero muchas cosas me producen estados de ansiedad, con toda esta producción de pensamientos, con el componente cognitivo, emocional, fisiológico, conductual, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y podemos entrar en lo que hablábamos la vez pasada, de un estrés crónico.
obviamente con la consecuencia del estrés crónico, ¿no? Ok. ¿Y qué podemos hacer para sobrellevar la ansiedad? Podríamos ir a que el cirujano nos saque la amígdala, pero no, No existe esa chance. lamentablemente no. Bueno, ¿Mm? podemos tomar conciencia primero de qué es lo que nos está pasando, gracias a habernos escuchado nosotros. Y después, bueno, identificar si es que, como decías vos, esa ansiedad es patológica o es una ansiedad que me está generando, bueno, conductas adaptativas. Ok. Me lleva a cumplimentar las cosas. Había una serie que ustedes dos la han visto, Headspace, en Netflix, que sí. habla acerca del mindfulness. El mindfulness, no me acuerdo qué autor lo define como el arte de volver. Ahora enganchando en esto que yo hablaba de la mente que tira, que produce tantos pensamientos, el mindfulness lo que nos permite es justamente estar en el momento presente. Es un entrenamiento de la atención, ¿sí? Es justamente entrenar la atención plena. Por ejemplo, cuando estoy comiendo, mindfulness eating se le dice, estoy comiendo, entonces es sentarme sin el teléfono a disfrutar de mi comida, a sentir la textura, a sentir la temperatura de la comida, el sabor que tiene. Eso, entrenar la atención nos permite estar aquí, o sea, en el mundo real y no en el mundo mental. El mindfulness es un recurso muy importante y también utiliza mucho el tema de la respiración. En una de las clases de una profesora de baile, me acuerdo que había ido y nos decía, la respiración le avisa al cuerpo que está bien, que estamos bien. Entonces por ahí se pueden utilizar técnicas para, bueno, no sé si la palabra sería regular, pero técnicas de regulación, porque como decimos, la ansiedad es inherente al ser humano. A menos que, bueno, que vayamos al cirujano y nos saquemos la amígdala, que no sé si es posible. Porque no se puede administrar una emoción. Exacto. Quería aclararlo porque eso es lo que más dicen en TikTok. Habíamos ¿no? escuchado, ¿no? Sí. Muchas veces. Dice la gestión, la gestión. Administrémosla. ¿Cómo será, no? ¿Cómo podremos Habrá que gestionar? contratar un CEO, no sé. Claro, o sea, vamos a ir con porcentaje. Un día estamos 10% ansiosos, otros días no. Administrar. Administramos la Sí. Por día. emoción. Hoy voy a, como dice hoy, un 60% de mi ansiedad semanal lo voy a usar hoy. Ay. Claro. Sería fantástico, la verdad. Ahora, en esto que vos decías del mindfulness, por ahí que está muy bueno, la verdad. Vos me decías de la forma esta con la comida, esa conexión, y también, por ejemplo, has nombrado el baile también, con eso de conectar con el cuerpo, la respiración y todo. ¿Qué otras formas recomiendas vos cuando tus pacientes van y llegan con esta dificultad de decirte, no sé qué hacer con todo esto que estoy sintiendo? Bueno, una de las técnicas que doy al principio, al comienzo del inicio de la terapia, digamos, cuando llegan, es el registro, el monitoreo de lo que vos hablabas, el ABC, que lo explicabas recién. Es anotar justamente, es monitorear el cuerpo, monitorear qué siento. Bien, siento opresión en el pecho. Bien. ¿Qué estoy pensando? Porque tenemos que tener en cuenta esto, que la emoción siempre está ligada al pensamiento. Si algo sentimos es porque ha pasado primero al registro cognitivo, ¿no? Entonces muchas veces utilizamos el monitoreo corporal, ¿sí? Que es un ABC en donde registramos la emoción, qué es lo que sentimos, en qué parte del cuerpo, qué es lo que estamos pensando y la conducta sobre todo, qué es lo que hacemos, ¿sí? Cuál es nuestro patrón conductual. Eso nos va a permitir hacer un registro de esto, de si estamos experimentando momentos de ansiedad o si es una ansiedad crónica, es una ansiedad patológica. No sé si quieren agregar algo más. Por ahí que nosotros estamos hablando de todo esto, pero la ansiedad muchas veces no se la ve, ¿sí? Entonces es como un todo, pero que tiene un asiento químico. ¿Por qué? Porque hay circuitos químicos que están produciendo todas esas cosas, los pensamientos, las emociones. Y en general se describen 3 sustancias químicas que están involucradas en la ansiedad. Una de esas es la famosa serotonina, la tan conocida serotonina, la sustancia del bienestar que le dicen. Me encanta la serotonina. Que todos quieren serotonina hoy en día, ¿no? Bueno, se ha visto que la serotonina está involucrada en los circuitos de ansiedad. En los circuitos de ansiedad, en circuitos
que por ahí en personas experimentan depresión, en circuitos de sensación de bienestar. Y por ahí está involucrada, en esto que decías vos, la producción de pensamientos, la cantidad de pensamientos. Si estamos estresados, los pensamientos por una función evolutiva aumentan, ¿sí? Porque imagínense que voy a la guerra. Entonces en eso tengo que tener un montón de pensamientos, capaz que 90.000, para poder evaluar y poder sobrevivir, básicamente. Entonces esa es la consecuencia del estrés. Lleva a que tengamos más pensamientos por día. Serotonina mediante. Otra sustancia que está involucrada es la noradrenalina. Es como una prima hermana de la adrenalina, porque adrenalina acá en el cerebro no hay, pero sí está la noradrenalina. Y que por ahí es la encargada de la parte conductual de la ansiedad. Y también tenemos algo que se llama GABA, ácido gamma aminobutírico. El GABA es el principal inhibidor que tenemos nosotros en el cerebro, ¿sí? Y si ustedes se fijan, es el inhibidor y es donde actúan los famosos ansiolíticos. El clonazepam, el alprazolam, todo eso lo que hacen es ayudarlo al GABA. Por eso son muy buenos ansiolíticos, pero obviamente no tienen que caer en la automedicación, siempre tiene que estar prescrito por un familiar, escúchenme, familiar médico, por un médico, obviamente, que sepa el manejo psicofarmacológico. ¿Por qué? Porque es muy común el uso cotidiano, familiar, barrial del clonazepam. Sí. Hoy por hoy son como caramelos, se venden. De hecho, estaba viendo el otro día en Pedidos Ya, nadie me ha contado esto, he visto que una farmacia vende por Pedidos Ya clonazepam y alprazolam. Como pedir una hamburguesa, me puedo pedir un clonazepam. Claro, bien, de postre. Sí, exacto. Pero Sí, eso es legal. Totalmente ilegal. Parece una imprudencia, pero bueno. Sí. Vale. Denuncien. Gente, denuncien. O sea, imagínense esto. ¿Qué niño? Hagamos una cuestión de 14 años. Yo creo que casi todos los niños de 14 años, o no sé si, pero la gran mayoría tiene un smartphone. Sí. En su teléfono tiene instalado Pedidos Ya. ¿Sí? O sea que ese niño de 14 años puede acceder al clonazepam. Exacto. En Pedidos Ya no te hacen preguntas sobre la edad que tienes, ni menos que O sea, el diagnóstico, ¿te imaginas? Claro, menos en esta farmacia. En algunos lugares te dicen, ¿sos mayor de edad? Sí o no. Y obviamente uno pone sí, Claro. pero es incomprobable. Entonces ahí el niño este de 14 años, el niño de niña, tiene acceso al clonazepam. Así que, ojo con eso. Bien, en este tren de denuncia me he salido del hilo, no me acuerdo qué estaba diciendo. Del ansiolítico. El ansiolítico, Bien, exactamente, bien, sí. bien. No sé si me quedó algo más con respecto a lo químico. Creo que no. Bien. Pregunta, en el consultorio, lo que más llega es cuestiones de ansiedad, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Y es lo que más se ve hoy en día, porque es una cuestión predominante a nivel mundial en cuanto a afectación, ¿no? Fíjense que hay una estadística que nos dice que el 25% de las personas, o sea, 1 de cada 4 personas, va a tener una afectación mental a lo largo de su vida, a nivel mundial.